Gracias, Marcelo. Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Desconcierto podría llegar a ser el término con el que empezamos esta edición de Todas las Voces. Vean cómo amanecimos hoy, por ejemplo. Estas son las tapas de los principales diarios de circulación nacional. Allí está claramente reflejado lo que todos sabemos, ¿no? COVID-19, la situación empeora y se consideran nuevas medidas, decía la diaria. La República, domingo negro, hubo 1.587 casos nuevos en 24 horas, 17 muertos por COVID. El Observador titulaba: postergan cirugías y analizan modelo híbrido para secundaria. Récord de contagios, casos activos y pacientes en CTI. Es lo que decían los medios hoy, con eso nos despertamos. Y es claro que estamos en el peor momento de la pandemia porque todos tenemos conocidos que están en cuarentena, que están atravesando la enfermedad, y eso hace que la sensación sea de que estamos en el peor momento. Hay un jueguito que es el laberinto, ¿no? Yo recuerdo uno en el Parque Rodó allá en Tacuarembó que estaba divertido, con arbustitos, entonces correteabas ahí y el amiguito no te encontraba, la amiguita, en fin, bárbaro. Y después había otro juego divertido con esto del laberinto, el Pac-Man, ¿se acuerdan, no? El bichito que te... El asunto es que esto, mira, de hecho teníamos el sonido de ese juego tan típico, ¿no? El asunto lúdico del laberinto puede remitirse a ese videojuego o a aquello de Tacuarembó. Esto es serio de verdad, esto es serio de verdad. Y lo que nos llama la atención es que a veces los medios nos ponemos en una suerte de introspección permanente para decir, bueno, no, cuidado, no generemos alarma, tengamos cuidado con las palabras, sepamos exactamente qué decir, para que no se entienda que estamos haciendo como un enorme circo vinculado a la enfermedad. Y francamente, uno tiene la percepción de que estamos ante un lío enorme. Entonces, la figura del laberinto, para reflejar la principal pregunta: ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de este problema? Por eso hoy nos proponemos analizarlo desde el punto de vista sanitario, económico y también psicológico, porque esto llega a un año de la emergencia sanitaria, no es un momento cualquiera. Todos también estamos un poco cansados, sin embargo la orden es no aflojar. La orden es no aflojar. Habrá medidas. Sí. Mañana habrá anuncios de parte del Poder Ejecutivo. Como todas las medidas, obviamente no contemplan al universo de la población. Habrá gente que celebrará lo que se dice y otra gente que reclamará más y otras personas que reclamarán menos. Porque estamos todos, como les decía Viviana, también bastante fatigados de toda esta circunstancia. Habrá medidas que hoy en Telenoche anticipamos más o menos de qué corte serán. Una tiene que ver con algunas restricciones, por ejemplo, en la actividad. Sí, de hecho ya eso es un hecho, ¿no? Es una de las medidas que se conoció en el día de hoy, va a entrar al Parlamento porque requiere nuevamente de una aprobación legislativa, pero básicamente por 30 días más rige la prohibición del derecho a reunión y a aglomeraciones. Eso va a regir 30 días más. El viernes se vencía, viernes 19, así que hasta el 19 de abril va a continuar rigiendo. Tenemos un panel para un programa, como se dice, de colección extraordinario. Ojalá que no se lo pierdan porque cada una de las miradas tendrá su sentido de la oportunidad en este que es el peor momento de la pandemia aquí en Uruguay. Vamos a ver primero este clip. Es muy importante contar con la población, con la concientización de la misma, con la solidaridad. La primera definición es declarar emergencia sanitaria. Estamos ante una situación compleja. A las 20:10 falleció el primer contagiado por coronavirus en la Asociación Española, 71 años, el profesor, amigo Rodolfo González Risotto. Esto no es un problema de salud pública exclusivamente, sino un problema de conciencia que nos interpela a todos como sociedad en cómo estamos dispuestos a reaccionar y en cómo estamos dispuestos a dar la ayuda al otro semejante. El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta de 2 millones de dosis y el segundo 1.750.000 dosis. Insisto que este es el principio de un proceso y esta sigue siendo la vacuna.
fatigamos porque somos humanos. Cada uno de nosotros es protagonista de esta historia y debemos ser parte de la solución y no del problema. Es bueno recordar todo lo que hicimos bien. Somos los mismos que conseguimos poner a Uruguay como ejemplo mundial. Y además, ya falta menos. Hoy 1.182 casos nuevos se registraron y hubo 5 fallecimientos además. Y tenemos el récord de 10.536 casos activos. Hay 131 personas en el CTI, 7 más que ayer. Santiago Mirazo está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto acompañarnos. Verónica Morín, doctora de familia, experta en estrés. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y Nacho Munzo también, Ignacio Munzo, director ejecutivo de Ceres. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. ¿Es más fácil parar un tren de frente que esta situación que tenemos, Santiago? Estamos en una situación muy complicada. No tenemos la información de a qué velocidad viene el tren. Sabemos que estamos acelerándonos de vuelta en un proceso que es peor que tuvimos en diciembre, más acelerado. Y si seguimos este camino, claramente se nos puede llegar a complicar y mucho. Hoy no es una situación de alarma, pero sí vamos hacia ella. Ya empezamos a mirar con lupa los porcentajes de ocupación del CTI, que hasta hace un tiempo atrás nos pasaba un poco de costado. Ese es un signo de que estamos rumbo a un problema grave de salud pública. Casi en rumbo de colisión con ese tren de frente. Viste que en las películas siempre en el último momento cambia el curso de la vía y el tren se va para otro lado. ¿Qué hay que hacer para que el tren no nos embista? Bueno, dentro de las medidas que se toman para mitigar la aceleración de la curva, digamos, este tipo de curvas exponenciales, los epidemiólogos la asocian con descontrol, es así clarito. Lo que se puede hacer es desacelerarla un poco. Para desacelerarla hay un montón de medidas, desde más leves hasta más drásticas, pensando en cuarentenas obligatorias, que no todas tienen el mismo efecto dependiendo del contexto epidemiológico de cada país. Hoy lo que se puede decir es que la herramienta principal que tenemos es la responsabilidad individual. Hay que reducir el número de contactos. La movilidad, que tanto se habla, se refiere al número de contactos. Es lo mismo. Hay que reducir la movilidad, implica reducir el número de contactos. Esa es la principal herramienta que tenemos hoy para desacelerar esto, porque después van a venir herramientas que no sabemos qué tan bien van a funcionar, porque tienen otro precio, otro costo que hay que pagar y que no sé si la sociedad está dispuesta a pagar. Doctora Morín, decíamos que este pico y esta situación que tenemos hoy se da un año después, ¿no? Hace un año que estamos en emergencia sanitaria, por lo tanto no estamos, o estamos un poco ya fatigados. ¿Cómo analiza a los uruguayos al día de hoy? No solo porque, no sé, ayer en Parque Rodó había tambores, ¿no? Claramente no estamos respetando lo que tenemos que respetar, pero también es cierto que, bueno, nos encuentra un poco cansados. ¿Estaríamos en todo caso preparados para volver al principio, para volver al 13 de marzo del 2020? Bueno, si hay algo que hemos desarrollado en este año ha sido la capacidad que tenemos todos los seres humanos de adaptarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, apelamos a esa adaptación, a ese irnos reacomodando día a día para ir viendo cómo manejamos esta incertidumbre de lo que nos indica la nueva normalidad, lo que nos van indicando los casos día a día y irnos adaptando. Así que bueno, la clave sería continuar fortaleciendo esa adaptabilidad que todos tenemos y confiando. Confiando. De todos modos, doctora, siempre hay poblaciones como de riesgo, más vulnerables. Aquí estamos, por ejemplo, configurando lo que es el adulto mayor. El adulto mayor que está pasándola realmente mal. Y también los niños, si se quiere, ¿no? De hecho, vos le decís a un niño hoy de 5, 6, 7 años, che, mirá que capaz que tenemos que volver a estar en casa, y no pueden creer que otra vez tengamos que volver a eso. ¿Cómo se atiende este tipo de poblaciones, doctora? Bueno, justamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ponen puntos claves en la comunicación con estos dos extremos, ¿no? Los niños y los adolescentes y los adultos mayores. Y se habla de atenderlos en forma empática, de comunicarles con la verdad, de estar cerca de ellos y de acompañarlos en el día a día para no dejarlos solos. De hecho, una de las medidas que está sobre la mesa, lo decíamos hoy en Telenoche, es justamente, bueno, volver a afectar la educación en el sentido de que la próxima semana, la previa a turismo,
suspender las clases, ¿no? Está sobre la mesa si va a ser solo en secundaria, va a afectar a todos los niveles y esto obviamente que también afecta a los padres. Exactamente. Nacho Munyo, después está el tema de las perillas, ¿no? La perilla de la economía, siempre se dijo, acá el bien superior a preservar es el de la salud pública, en consecuencia eso es lo que hay que atender, hacia allí tenemos que destinar los mayores recursos, pero también hay como una asociación muy directa entre la economía, digamos, de los números y la economía asociada a nuestro bienestar personal, o sea, tenemos que tener trabajo, tenemos que tener ingresos, tenemos que tener empleo. Eso también es la gran economía. Es que no existe esa dicotomía de salud versus economía. El ser humano es uno solo, la economía de todos los días es parte de la vida y la realidad es que a nivel global estamos viviendo algo único. La semana pasada se conoció en Estados Unidos un paquete de estímulo fiscal jamás visto, de una magnitud incluso bastante más grande en términos comparables que el que hizo Roosevelt en la Gran Depresión de los años 30 para sacar la economía norteamericana a flote. Lo acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos y la argumentación es, estamos en un cambio de régimen, estamos en un nuevo mundo post-pandemia, ya anticipándose a lo que va a ser y con consecuencias todavía desconocidas. Por lo tanto, hay que ser consciente que las recetas que teníamos previas a la pandemia en materia económica hay que revisarlas, hay que analizarlas, porque estamos sinceramente en un momento crítico del mundo donde están pasando cosas con consecuencias globales. Lo de Estados Unidos de la semana pasada fue muy importante y ha tenido ya consecuencias en estos días financieros globales muy relevantes. ¿Qué paradigma para vos se rompió sobre todo? Se rompió el paradigma de que luego de la crisis financiera internacional, esto estamos hablando a nivel de las grandes economías, que la austeridad fiscal iba a mantenerse como un ancla y que la política monetaria con tasas bajas de interés, dinero barato, préstamos baratos, iba a levantar la economía. Estados Unidos la semana pasada dijo, vamos a probar un experimento nuevo y audaz que fue, bueno, inyectar una cantidad gigantesca de recursos. Ya el fin de semana en Estados Unidos la gente está cobrando, todos los que ganan, y para ponerlo en términos uruguayos, todos aquellos que ganan un sueldo mensual menos de 80.000 pesos, imagínense que es la enorme mayoría de la población, estarían cobrando, si vivieran en Estados Unidos, un salario mínimo nacional depositado en sus cuentas. Eso está haciendo hoy Estados Unidos. Y está haciendo también inversiones muy grandes en salud, en educación, en gobiernos estatales, ciudades, con un paquete de medidas de casi 10 puntos del PBI de Estados Unidos que se aprobó y se va a estar implementando. Y como digo, pero en esa no dirección debería ir la autoridad económica aquí en Uruguay. Bueno, una cosa es Estados Unidos y otra cosa es una economía como la uruguaya que tiene dificultades para poder financiar esto, porque Estados Unidos tiene una situación única que es que cuenta con recursos disponibles para hacerlo. A pesar de ello, no se había hecho antes, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo claro, porque Estados Unidos ya tenía los recursos, está inventando algo nuevo, un experimento que es con impactos fuertes a nivel global. Y en algunos casos, economías como la uruguaya, economías como la brasileña, como la argentina, como la de la región, pueden tener algunos colotazos negativos asociados a este paquete, que es suba de tasas de interés a nivel mundial, menores inversiones en economías emergentes. Por lo tanto, hay que estar con lupa, hay que estar mirando. Claro, ahora, ¿cómo definirías hoy el estado de situación de la economía uruguaya? Teniendo en cuenta justamente que estamos en el peor momento, pero hace un año que la economía está resentida. La economía está golpeada, naturalmente. El año pasado, una vez que se conozcan los números, va a haber caído 6%. Este año se espera una recuperación de la actividad económica de 3, 3,5, según nuestras estimaciones, pero obviamente es un rebote que no alcanza a volver a los niveles de actividad previa a la pandemia, no alcanza ni siquiera a los niveles de diciembre del 2014, momento en que la economía uruguaya deja de crecer de forma significativa. Por lo tanto, sepamos dónde estamos parados, ¿no? O sea, estamos parados en una economía que se recupera y si recupera, en el mejor de los casos, vuelve a un nivel que ya estaba planchada, ¿no? Estancada. Claro. Creo que todos debemos agradecer el hecho de que no fuimos nunca al lockdown, ¿no? A ese confinamiento estricto. De hecho, estamos escuchando que en Italia, en España, en otros países europeos habrá definitivamente una Semana Santa con reclusión obligatoria, toques de queda, en fin. Pero también, Santiago, lo que hemos advertido, basta salir a Montevideo, que es la ciudad más densamente poblada de Uruguay, para percibir que hay un movimiento como si estuviéramos en aquella vieja normalidad. Y uno puede llegar a preguntarse cuánto de esa apertura de lo empresarial, de lo comercial, de la economía, ha influido para este incremento de casos o no.
Bueno, es multifactorial, todo influye un poco. Es muy difícil adjudicar a un sector en particular el incremento de casos. Este incremento de casos lo empezamos a ver por septiembre, octubre, y de ahí nos hemos parado en la curva ascendente, tuvimos un respiro en enero, posiblemente producto de que Montevideo se descomprimió en cuanto a cantidad de gente por licencias, etcétera, se redujo la movilidad, claramente se vio reflejado en la baja de contagios, pero a partir de marzo, como tú decías, una vida prácticamente normal, tenemos un ascenso nuevo de casos más importante, un rebrote de la primera ola más importante que la ola en sí misma. Entonces, todas las actividades influyen, es muy difícil definir cuál influye más, por eso también es muy difícil decidir qué medida tomar en qué momento. ¿Sí? Esto de la aplicación de medidas se ha tornado como una especie de tribuna, lamentablemente, en el cual hay que tener en cuenta específicamente cuáles son los parámetros que se miden, como para decir, se toma esta medida en este sector, esta medida acá. Los modelos matemáticos que nos predicen el comportamiento se alimentan de esos insumos, pero hay un insumo del cual no se puede alimentar y es el comportamiento humano. Es imposible de medir, la idiosincrasia humana. Y ese es el valor que está jugando en contra de una mejor predecibilidad, que ya es muy buena, lo hemos visto, una mejor predecibilidad en los modelos y con eso tener un poco más claro qué es lo que se viene. Sí, porque vos podés decir, bueno, mira, van a extender la prohibición de aglomeraciones. Y está muy bien, hay un decreto, lo van a firmar los ministros, va a tener trámite parlamentario, lo van a aprobar todos, la manito levantada. Y sin embargo, el fin de semana siguiente van a haber aglomeraciones. Claro, el punto es que ya está rigiendo, ¿no? O sea, ahora está vigente y claramente hay aglomeraciones y la policía no ha actuado. Entonces, el punto es, claramente, se tiene que evitar eso, pero ¿qué efectividad va a tener? Más allá de que también la policía tiene 3.000, casi 4.000 operativos, ¿no? Y prefectura otro tanto. Se ha hecho un trabajo importante en ese sentido, pero claramente es una medida que no alcanza. Es una medida que no alcanza y dudo mucho que medidas puntuales, únicas, por más fuertes que sean, vayan a tener efecto en el mediano plazo si nosotros como sociedad no asumimos un rol central. No solamente aglomeraciones, problemas de cuidados personales en los lugares de trabajo, eso ha sido claro. La mayoría de los brotes intrafamiliares, eso implica que la gente lo ingresa a las casas en lugares de trabajo, en actividad social, restaurantes, bares, cultura, etc. No estoy diciendo que haya que ir a hincar el diente ahí, pero sí claramente la conducta personal es lo que nos ha llevado a un rebrote de estas olas de SARS-CoV-2. Santiago, una consulta que es una impresión nomás, pero ¿puede ser que a partir de hace algunas semanas empezaron a haber casos en personas más jóvenes, no solo en fallecimientos, sino también casos graves que llegan a CTI? ¿Hay un cambio ahí? Bueno, Viviana, eso tiene que ver con la cantidad de casos. Digamos, uno cuando amplía el N de casos empieza a ver cuestiones que no están dentro de la norma, sino que son más bien, por suerte, hasta ahora excepciones. Casos graves en pacientes jóvenes, fallecidos jóvenes, lamentables todos, pero desde el punto de vista de los números no son la norma. Entonces, cuando ampliamos eso, empezamos a ver casos particulares. En Brasil, por ejemplo, con la dominancia de la variante P1 de Manaus, hay cierta tendencia a observar casos más graves en personas jóvenes infectadas con esa variante. Son estudios que nos sugieren que algo diferente en cuanto a la transmisibilidad y contagio de esa variante particular. Lo mismo con la británica, pero aquí en Uruguay tiene más que ver con el N, o sea, con la cuestión estadística, que con cosas puntuales de cambio en el comportamiento del virus. Claro. Vamos a ir en un ratito con Ale de Barbieri y me gustaría detenerme, Verónica, si le parece, en algo que lo hemos manejado en alguna entrevista. El miedo paraliza, por lo tanto hay que evitarlo. Sí. Lo que estimula es el estrés bueno, como se le denomina a veces, ¿no? ¿Cómo se hace en esa ecuación, en estas circunstancias, para que el miedo no nos paralice y para que tengamos la cuota perfecta de estrés para transitar? Ahí está. El estrés es una palabra muy usada, pocas veces definida, ¿verdad? Claro. A mí me gusta empezar por ahí diciendo que el estrés es una respuesta natural del organismo para ayudarnos a enfrentar las situaciones nuevas. Está bueno tenerlo, digamos, para empezar. Es necesario tenerlo, no hay vida sin estrés. Y bueno, nosotros necesitamos también comprender que existe un mito que parece que nos estresamos más por cuestiones que tienen que ver con el entorno y en realidad nos estresamos por no saber manejar esa interacción entre el entorno y nuestras respuestas físicas, cognitivas y emocionales con eso que nos sucede.
Entonces, es verdad, el miedo paraliza, la incertidumbre, la angustia son sentimientos y son emociones normales frente a esta situación sanitaria que nos llega, y nosotros tenemos que confiar en la posibilidad que todos tenemos de poder manejarlo, confiar en nuestra gestión de lo que el futuro nos va a deparar. Una confianza que tiene que ir unida también a paciencia, porque esta paciencia viene de la mano de la cualidad de esperar el momento oportuno, de no precipitarnos y bueno, y de tomar esos tiempos para dar los pasos necesarios. ¿Se trabaja la paciencia? ¿Se trabaja la paciencia? Que nos enseñe ya. Claro. Unos tips, diré. Se cultiva y es clave, porque nosotros para vencer ese miedo, que ese miedo nos paralizó desde muchos puntos, porque todos mal o bien teníamos organizado nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, y de pronto todo quedó desarmado, ¿no? Los chicos al cole, nosotros a la oficina, Semana Santa la escapada, los sábados la compra, la expulsión el domingo, todo eso de un día para el otro desaparece, no sabemos ni siquiera lo podemos sustituir por otras cosas porque muchas cosas no están permitidas y eso desorganiza, eso paraliza, no sabemos hacia dónde ir y bueno, yo vuelvo a apelar a la confianza de cada uno tenga, porque eso sí, lo que nosotros podemos gestionar es a nosotros mismos. Claro. Entonces, confiemos en que tenemos los recursos, todos tenemos los recursos para salir adelante, eso es importante que lo recordemos y tiene que ir con, sí, Viviana, con la paciencia, porque no es de un día para el otro. Bien. En 5 segundos sale Barbieri, a ver qué nos dice. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá en la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Allí teníamos una pregunta en el gráfico que tiene que ver con lo que le queremos plantear a Ale de Barbieri en el comienzo. ¿Por qué eso? ¿Por qué nos relajamos y no cumplimos con las medidas? Psicólogo Ale de Barbieri, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme con este lindo panel en un tema en un momento tan importante de la pandemia. Ale, un poco la pregunta es la que decía Daniel, ¿no? ¿Por qué nos relajamos en este momento? Pero también, ¿cuáles son las consecuencias sociales que ya podemos ver en nosotros mismos, ¿no? En los uruguayos, después de un año de emergencia sanitaria y llegando a este momento que claramente es clave? Yo creo que frente a esa pregunta, Viviana, ¿por qué nos relajamos? Bueno, lo decían los compañeros también, ¿no? Hay un cansancio que venimos llevando de mucho tiempo, pero ese cansancio tenemos que resignificarlo, ¿no? O sea, evidentemente hace un año estábamos en una postura distinta. Hoy el enemigo, entre comillas, es conocido, pero hemos bajado la percepción de riesgo. Probablemente nos descansamos porque venían las vacunas, todo eso generó, como decía también Santiago, nuestra responsabilidad individual fue disminuyendo. Yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad, a la solidaridad y también volver a tomar conciencia del riesgo. Como decía Verónica, que capaz que podemos hablar de un miedo que paraliza, pero un miedo que también que puede salvar vidas. Hay un miedo que es adaptativo. A mí me gusta diferenciar mejor miedo con pánico, me gusta jugar con esas dos palabras, porque el miedo es normal. Otra cosa es el pánico te paraliza, el pánico te hace tomar malas decisiones, pero el miedo te protege, te hace que todo tu sistema no cognitivo, se llama miedo adaptativo, que es que si salimos ahora, si alguien tiene que salir, sale con tapaboca, con el distanciamiento, justamente para tomar en cuenta ese riesgo que hay, que es el riesgo el cuidado que tengo que tener. Ahora, si salgo totalmente sin miedo, entonces ahí, ¿no? baja la percepción de riesgo, entonces me voy descansando y esas defensas que en vez de protegerme me pueden terminar haciendo mal. Por eso yo diferenciaría o un miedo que te hace crecer o que te puede salvar vidas, o un miedo que te paraliza, que ese miedo que te paraliza sería más bien el pánico, porque después del pánico viene la desesperanza, que es ya cuando la gente empieza a decir, bueno, no importan las vacunas, no, esto ya está todo perdido. Y la verdad que no está todo perdido, lo dijo el doctor Cohen en el resumen que hicieron ustedes, ¿no? Sabemos cómo hacerlo, llevamos a Uruguay, ¿no? al lugar que lo llevamos y que es destacado. Entonces, esas herramientas que ya sabemos que tenemos que cumplir,
las tenemos que volver a tomar conciencia hoy, cada uno en su burbuja puede generar un efecto dominó positivo de volver a tomar conciencia, simplemente el que puede hacerlo, ¿verdad? El que puede hacer teletrabajo, el que puede reducir los contactos individuales, me parece que eso va a generar un efecto dominó en positivo para realmente poder por lo menos aplanar esa curva, ¿no? ¿Qué clima estás viendo? Porque acá a veces da cierto pudor emplear algunas palabras, ¿no? Porque ahora todo el mundo, la empatía, y todo el mundo con la empatía, que es ni más ni menos que, bueno, entender que el otro de pronto puede tener razones, que yo también puedo tener las mías, pero que el diálogo se enriquece cuando uno contempla lo que dice el otro, considera algunas cuestiones que dice el otro y también se permite colar algún comentario propio. Y la sensación que a veces uno puede llegar a tener es que estamos todos peleados, ¿eh? Y que acá en algún momento casi que se politizó o se partidizó este asunto del combate a la pandemia. Entonces resulta que cuando necesitamos que un país esté a la altura de las circunstancias, con una sociedad con mucha cohesión, resulta que la percepción que uno tiene es que, no sé si por fatiga, por fastidio, por lo que sea, estamos todos peleados. Quizás Daniel, por individualismo, que también es como vivíamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, volver a tomar en cuenta al otro, porque la empatía quiere decir tomar en cuenta al otro, tomar en cuenta a los otros. Hoy puso en Twitter el colega de ustedes, Leonardo Abencourt, un detalle que pasó en Chile, con Sinovac, justamente, que ustedes lo están nombrando, en un residencial de adultos mayores, donde decía que las personas que habían recibido una sola dosis habían logrado, todos habían contraído coronavirus, pero los había afectado en menor medida. La única persona que no se vacunó había fallecido. Entonces, como dice, creo que el doctor Santiago, si no me equivoco el nombre, que está ahí con ustedes, esto es ciencia, no es un tema para partidos políticos o Peñarol Nacional, es un tema, como dice el poeta Jorge Drexler, que viva la ciencia. Gracias a la ciencia podemos salvar vidas y podemos tomar en cuenta. Ahora, tenemos que acompañar nosotros con las medidas, porque también lo han dicho los expertos que cuando ya estemos vacunados tampoco va a ser suficiente hasta que logremos ese efecto dominó positivo. Confianza, dijo Verónica, pero una confianza basada en la realidad. ¿Tenemos miedo? ¿Tenés miedo? Sí, el miedo es normal, el miedo te ayuda a tomar en cuenta los riesgos. Otra cosa es el pánico, ¿no? Que el pánico sí te paraliza, pero el miedo es un miedo adaptativo, sano, para tomar las medidas. Y si voy a tomar un mate con Ignacio, si estoy demasiado descansado, le puedo sin querer hasta capaz que pasar un mate sin darme cuenta. O sea, que ahí es donde tenemos que volver a utilizar todas las perillas, más allá de que el gobierno mueva perillas que tenga que mover, nosotros somos nuestra propia autoperilla, digamos, ¿no? Podemos mover la perilla de la libertad, la perilla del movimiento, sobre todo las personas que tienen la libertad de hacer teletrabajo y que pueden hacerlo eso, ¿no? Hay otras personas que no pueden. Yo creo que tenemos que salir, no amplificar en las redes, como tú decías, creo que ibas a eso, Daniel, lo negativo o las polémicas que nos pueden llevar a distanciarnos, ¿no? Es un momento para estar unidos, ¿no? Para estar unidos, para estar unidos más que nunca, y justamente sabemos que ya es un enemigo conocido, ya sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que de repente refrescarlo y quizás vencer en algunas personas el miedo a vacunarse, ¿no? Pero cuando estamos cansados, tenemos que lograr respirar, lograr calmarnos, lograr encontrar el sentido de todo esto, que es justamente volver a abrir, como decía Ignacio, la economía, poder que las escuelas, los chicos se sientan seguros, o sea, volver de vuelta a nosotros a poder tomar conciencia. Cuando estamos cansados, todo nuestro pensamiento se hace más difícil, nuestro sistema, ¿verdad?, cognitivo es como que baja, y entonces lo que sabemos que tenemos que hacer no lo hacemos. Entonces, cuando pasa esto como pasó ahora, más la muerte del alcalde, que un abrazo enorme a toda su familia, que también impactó socialmente, nos hace ver de que realmente esto trae fallecimientos, que hay familias que están en duelo y que realmente podemos ayudar a que esos duelos, a que otras personas dejen de morir y los que pueden enfermarse, que la enfermedad sea más leve, ¿no? Uno de los temas que ha estado sobre la mesa es cuánto ha afectado la pandemia y la emergencia sanitaria a los niños y a los adolescentes. Y hoy, de hecho, vuelve a ser un tema de discusión, porque hoy se conoció que una de las medidas que tiene el gobierno sobre la mesa es justamente suspender las clases la próxima semana, la previa a Semana Santa o Semana de Turismo. Y una de las cosas que también ha estado sobre la mesa es lo que ha dicho el Grupo Asesor Científico Honorario. Las escuelas, los niños, son lo primero en abrirse y lo último en cerrarse. ¿Vos qué análisis haces de particularmente cómo han vivido y cómo están viviendo ahora los niños y adolescentes? Hay que acompañarlos, como decía Verónica, comparto la postura de lo que tú dijiste. Siempre decimos que
se está mejor en la casa, en la escuela, perdón, que en la casa. En la casa en la pandemia los chiquilines tuvieron exceso de padres y exceso de pantallas, ¿no? Dos excesos que es muy importante que los chiquilines se prueben fuera de los padres y fuera de las pantallas. Aquellos chiquilines que tenían demasiada vida de pantalla, el propio Zoom los ayudó a valorar los encuentros extra pantalla. Creo que los chiquilines y los adolescentes tienen también como una resiliencia que no fueron tan contentos ahora, no están yendo tan contentísimos a las clases porque se dan cuenta que pueden llegar a volver. Me explico, que pueden llegar a tener que, digamos, que ir para atrás, digamos. Notamos en este sistema híbrido que ustedes lo nombraran, es eso. Así que esto es muy importante porque tiene mucho que ver con estos chiquilines que están solos, que el Zoom los estresa, ¿no? Y que también eso tiene que ver con la capacidad para darles esperanza, para darles confianza, para confiar en las estrategias que tienen ellos. ¿Cuántas veces pasó? He tenido charlas para empresas ahora haciendo teletrabajo que me piden motivación, me piden cómo hago para trabajar con los chiquilines y cómo hago para seguir motivado en el trabajo. Todo esto generó un cambio social grande, ¿no? En los chiquilines en la casa y la gente, los papás en el trabajo. Pero refiriendo a los adolescentes, mucha resiliencia, confiar en ellos, escucharlos y quizás si van ahora acompañarlos. Hay un exceso de Zoom, pero también eso lo saben manejar bien. Y los docentes también, por favor, me parece algo muy importante, que han hecho un trabajo titánico todo el 2020, ¿no? Tratando de generar esos espacios de contención afectiva, porque muchas veces hay más daño en que se queden en casas, porque en muchas familias hay abuso, ¿verdad? O abuso sexual o violencia doméstica, situaciones de agresividad, que la escuela protege y cuida, y eso es muy importante volverlo a mantener, ¿no? Bien. Ale de Barbieri, muchas gracias. Un abrazo desde acá. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Cuando baje la marea, Nacho, habrá una situación tremendamente difícil para vastos sectores de la población. Habrá gente que quedó finalmente sin empleo. Hubo, de hecho, en estas horas una polémica respecto a los niveles de pobreza que tomó el actual gobierno, lo que ya venía en materia también de deterioro del empleo y de las condiciones de vida. ¿Cómo hay que manejar estas perillas también? Es muy importante tener claro que estamos, desde mi punto de vista, en un año bisagra para el Uruguay y que aislamiento no se puede transformar en inacción. O sea, hay muchas discusiones que el país tiene que darse en dos frentes. Uno, generar condiciones para que la economía crezca, que hace tiempo que no se ven en Uruguay, y esto implica hacer reformas regulatorias, reformas de inserción internacional, reformas laborales. Aún en este marco es posible impulsar porque reformas. Muchas de esas reformas implican una discusión, porque son reformas que el país se debe hace mucho tiempo. Es una agenda pendiente que el Uruguay tiene y que se va postergando. Siempre hay justificaciones, pero la discusión, una pandemia no implica que no se pueda estar pensando en estos temas. Hay que generar de nuevo en el país condiciones para que la economía rebrote y la inversión que Uruguay tiene interés en el mundo para invertir pueda florecer. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, hay que repensar genuinamente el sistema de transferencias y el sistema de protección social que tiene el país ante este nuevo fenómeno. ¿Repensarlo en qué términos, Nacho? Repensar no es solo buscar la forma de atender a los que están informales y los que no han tenido protección durante la pandemia, como se ha planteado por parte de la oposición, sino es considerar todo lo que ya tenemos, la forma como están pensadas las transferencias del Estado, los distintos programas de subsidios, apoyos, en una nueva realidad post-pandemia que es muy distinta a la anterior, donde el foco está en la inserción laboral de las personas que quedaron en el camino y que la pandemia lo que más se va a traducir en el futuro, en los próximos meses, es en una aceleración de lo que tuvimos previamente en la automatización y en la tecnología en el mercado de trabajo. Esa realidad está hace tiempo presente, se aceleró profundamente en estos meses, va a estar presente por los próximos años y va, desde mi punto de vista, marcar la agenda de políticas sociales que hay que repensar en su totalidad en el Uruguay y las políticas de crecimiento que el país tiene que enfrentar de una vez y incorporar para que el país pueda crecer al mismo tiempo, se puedan atender a las personas que quedan por el camino, que son muchas con esta situación. Claro, esto que planteás no estuvo sobre la mesa en los anuncios del 1 de marzo por parte del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Creo que el país lo necesita. Estamos en un año bisagra para que estén sobre la mesa estos temas que son una agenda pendiente y profunda que hay que discutir. Tengamos claro que el país está paralizado por un fenómeno sanitario, pero la economía tiene que volver a funcionar. Cuando podamos salir, nada habrá cambiado si no hacemos los cambios que se necesitan
para que se generen mejores condiciones para invertir en el país. El punto es que haces este año, que claramente es un año bisagra donde el empleo va a ser el sobre la principal mesa, problema. planteás los temas, porque son temas complejos que exigen un consenso nacional, exigen acuerdos, grandes acuerdos, para poderlos procesar. Entonces, es momento para que estén sobre la mesa y, repito, son dos frentes, para que crezca lo que tiene que crecer y para que se mejore la atención de los que quedan al margen en el corto plazo de los fenómenos de crecimiento. Pero con lo social planteás vos. En lo social. Con políticas sociales. Y en lo económico, en los dos frentes. Pero ¿y en lo económico qué harías? Y de pronto en la ronda salarial alguna situación se va a insinuar. En lo económico hay que generar mejores incentivos para la inversión, para reducir los costos para producir en Uruguay, que son muy altos. Pero costos, por ejemplo, de una regulación laboral que hay que revisar. El teletrabajo está sobre la mesa en el Parlamento. Es mucho más amplio que el teletrabajo lo que hay que revisar. Hay que revisar cómo se organizan las relaciones laborales en el mundo post-pandemia. Es una discusión global que tenemos. Uruguay se la tiene que dar, pero se la tiene que dar genuinamente y mirándonos de frente entre todos y sabiendo que tenemos una regulación laboral de otra época y que no está protegiendo a los que tiene que proteger. Lentamente parece que vamos a una convergencia sobre dos conceptos. Una, ese número parece que casi mágico del 70%. O sea, es necesario que se vacune un 70% de la población para que finalmente tengamos algo así como la inmunidad del rebaño. Lo otro tiene que ver con eso. Bueno, en la medida en que tengamos esa inmunidad, la economía va a poder funcionar de otra manera y en consecuencia se va a poder generar, por ejemplo, más empleo. ¿Hasta qué punto la vacunación tiene esa importancia estratégica? Efectivamente hay que alcanzar ese 70%, Santiago, y por otro lado, ¿cómo advertís cierta reticencia de estos últimos días a vacunarse? Bueno, la vacunación hoy es la principal herramienta que tenemos para terminar con esta historia. No sé si terminar, porque es una discusión, seguramente este virus permanezca en circulación en la población durante varios años en Uruguay, en forma mucho más leve, se llama la circulación endémica, pero sí cortar con esta curva de contagio y con estas muertes y casos graves. Hoy la vacunación es la principal herramienta, pero en este punto del plan de vacunación, con un 7-8% de personas vacunadas, no es la única. ¿Sí? Tenemos que seguir usando la medida de distanciamiento, porque hasta no alcanzar ese porcentaje de cobertura de vacunación que es necesario, 65-70%, depende ese porcentaje del estado de circulación comunitaria que tengamos en el país. Cuanto más alto sea, mayor es el porcentaje de vacunación que hay que alcanzar y más rápidamente. Hoy, en ese sentido, Uruguay está muy complicado, con valores de circulación comunitaria extrema en muchos departamentos. Por ejemplo, los casos acumulados de Montevideo semanalmente es lo mismo que tiene algunas regiones de Italia que están entrando en lockdown hoy. Un poco para tener una idea del grado de circulación que tenemos del virus, particularmente en Montevideo y Rivera. Y si el numerito que vimos hoy, además, lo decíamos más temprano, es el que remite a lo que sucedió hace 15 días aproximadamente. En consecuencia, apelando al término de la doctora Morín, se estresa aún más el sistema de cobertura sanitaria. El sistema está estresado hoy. El sistema se está empezando a estresar. Hoy veía una información del doctor Medina que 1 cada 4 internados CTI está asociado a COVID-19. Es un detalle que nunca habíamos reparado hasta ahora, lamentablemente, y es un indicio. Entonces, cuando el sistema se empieza a estresar, empiezan a aparecer otros problemas sanitarios, laterales, que pueden llegar a complicar aún más el panorama de salud pública del país. Entonces, la vacunación es clave. La vacunación es la única salida que hay para la epidemia del SARS-CoV-2. Hay que vacunarse. Hay más de 360 millones de dosis administradas. El principal problema o la principal duda que genera la vacunación hoy a nivel mundial, no solamente en Uruguay, es la seguridad de las vacunas. ¿Sí? He visto encuestas de Estados Unidos, Europa, más del 70% de las dudas están asociadas a la seguridad de la vacuna. ¿Y eso explica la reticencia actual? Y eso implica en gran parte la reticencia a la vacunación, eso por un lado, y por otro lado no tener claro la magnitud del problema que representa COVID-19. Hoy tenemos el promedio 7-8 muertes diarias, que es más o menos lo mismo que se da por muertes respiratorias en un año normal. Si sumamos la muerte por causas respiratorias en un año normal, es lo mismo que lo que hoy estamos viendo de muertes asociadas a COVID-19. Entonces, marca un poco la pauta de dónde estamos parados respecto a la importancia de esta enfermedad y, afortunadamente, tenemos una vacuna que es segura y que es eficaz. Entonces, vacunémonos. Vale decir que hoy abrió la agenda el Ministerio de Salud Pública para las personas de entre 50 y 70 años, ya se pueden agendar, y también que hoy en Telenoche les decíamos
que partió el avión con más dosis de la vacuna Sinovac, ¿no? Está en viaje, va a llegar y esto va a permitir también ir ampliando a otros grupos. Y la otra información del día de hoy es que a partir de mañana se va a comenzar a vacunar a las personas que están en los residenciales, ¿no? Que también es población de riesgo. Hay en esos lugares muchos fallecimientos y muchos casos graves porque claramente es población vulnerable. Y después vamos a volver, Verónica, a cuestiones bien humanas, ¿no? Está la negación bien intensa, o sea, la negación que es humano, a veces negarse... Negar. Claro, ¿viste? Negadores. Negadores, decir, che, mirá, tenés tal problema. No, de ninguna manera, yo no, imposible, no puede ser. No lo tengo. No lo tengo. Y te aferrás a eso y en consecuencia, por ejemplo, te mandan un tratamiento, no lo tomás en cuenta porque consideras que no estás teniendo la información, no estás teniendo la enfermedad. Y después está la otra negación, ¿no? La más, si se quiere, malintencionada. ¿Cómo fluctúa precisamente ese proceso de negación de la enfermedad en los actuales planes sanitarios del gobierno? Bueno, sí, hay una parte que niega y tenemos que ir transitando hacia negociar con esa negación para ir aceptando los números que nos dan los expertos y que la información nos llega todos los días para ponernos en la realidad, ¿no? Nada mejor que estar en la realidad para alejarnos de esa negación y la realidad, por más dura que sea, nos va a dar la capacidad de poder afrontarlo de la mejor manera. Nosotros podemos afrontar esta situación afrontarlo desde el problema o afrontarlo desde las emociones, ¿no? Y al tener los datos, bueno, centrémonos en el problema, veamos las alternativas y qué podemos hacer. Cada uno de nosotros puede hacer desde su situación, desde sus recursos, cosas para estar mejor. Y si estoy mejor, va a estar mejor también mi entorno. Ahora, también usted hoy decía el tema del estrés, ¿no? Y que siempre es bueno también tener un poco de estrés. Ahora hay gente que está lidiando desde hace mucho tiempo con el estrés de sentir que su trabajo está amenazado o directamente lo perdió, ¿no? Pero también aquellos que mantuvieron su trabajo pasaron al teletrabajo y eso trajo toda otra complicación que también trae un estrés. ¿Cómo lidiar con ese estrés que por ahí no sé si es tan bueno? Que en todo caso, si me permitís, agrego otra cuestión. ¿Cuáles son aquellas señales que me permiten advertir que ya el estrés dejó de ser algo con lo que tengo que lidiar para transformarse en una enfermedad? Si hay algo bueno que nos ha dejado esta situación sanitaria es poner sobre la mesa los temas de estrés, de salud mental y hablar de tantos temas que eran tabú y que no los teníamos en cuenta. El teletrabajo, uno de los problemas que tiene es que el concepto de teletrabajo en términos ideales no es el que estamos viviendo hoy. Hemos salido a teletrabajar con los niños en casa, sin estar preparados a veces a principios del año pasado con la tecnología adecuada. O sea, este teletrabajo ha sido en unas condiciones que no son las ideales o por las que se luchaba para pasar a los... Claro, sí, ha sido caótico. Ha sido diferente, ¿no? Eso también es interesante puntualizar el contexto en el que estamos teletrabajando, que no es el mismo de antes. Y por otra parte, cuando nosotros vamos a pensar en el estrés, y yo hablo de las 4 etapas, ¿no? Esto para contestar un poco lo que Daniel decía, qué cosas me tienen que advertir, ¿no? La de menos a más. Sí. Al principio yo voy a sentirme alterado, todo lo que tiene que ver con mis hábitos, con el dormir, por ejemplo, voy a dormir más o dormir menos, a tener dificultades para iniciar el sueño, despertares tempranos, trastornos en los hábitos de alimentación, comer más, comer menos. Y voy a tener, en una siguiente etapa, voy a pasar a de repente sentir que las cosas no me dan placer, no sentirme tan feliz con las cosas que hacía antes, más irritabilidad. Una siguiente etapa ya me está involucrando el contacto con hábitos tóxicos, pueden ser que retomo hábitos tóxicos o, por ejemplo, si tenía el hábito tabáquico, aumento la cantidad de consumo de cigarrillos o abandono mis hábitos saludables. Y una cuarta etapa, donde ya estoy en un extremo, es cuando me afecta mi vida de relación con los más cercanos, ¿no? Y ahí es cuando es realmente la fase de máxima alerta. Así que de menos a más, a prestar atención a los primeros síntomas, que el problema que tiene el estrés crónico es que es de a poquito y me voy acostumbrando a él, ¿no? Como es de a poquito lo voy incorporando y bueno, y como todos estamos iguales y lo voy dando como normal y eso es lo que al final me va a terminar enfermando. Entonces, estar como alertas a esos signos y como siempre decimos, lo mejor que podemos hacer para el estrés es prevenirlo.
y prevenimos cuando estamos sanos. Ese es otro punto interesante. Cuando estamos bien, cuando tenemos nuestros momentos bien, ahí tenemos que hacer la prevención y hacer todas esas otras actividades que nos van a hacer como un colchón que amortigüe los momentos malos. A propósito de amortiguar, doctora, es muy frecuente además que apelemos a la medicación y todavía la cara más complicada de esto, que es la automedicación, como para apagar esos impulsos. Hemos notado, también es un asunto que ahora con esto de la pandemia ha quedado como soslayado, que somos uno de los países que más se automedica, ¿no? Bueno, es todo un tema, la medicación en este caso. Se ha visto que además mucho de la automedicación, contraindicada por supuesto, Totalmente. y muchas veces también está indicada no por un médico especialista en estos temas, entonces también a veces se indica algo por un periodo corto, pero que después se hace crónico. Así que es todo un capítulo aparte el tema de la medicación, que básicamente se acompaña para los trastornos de ansiedad, ansiolíticos y todo lo que tiene que ver con los medicamentos para colaborar en el sueño, porque es una de las primeras cosas que se ve afectada. Bien. Ignacio, si mañana se pone sobre la mesa, claramente lo que hay que hacer es reducir la movilidad, ¿no? O por lo menos restringir los contactos. Si mañana se pusiera sobre la mesa alguna medida que afecte al comercio, ¿crees que el sector puede soportarlo? Es muy difícil saberlo porque la situación, cuando uno habla de sector, está hablando de comerciantes, de empresas de distinto tamaño, de distinta espalda acumulada. Claramente es un sector muy golpeado ya, ¿no? Ya venía golpeado, ni que hablar el sector turismo que ya está en otra situación, ¿no? Sí. El sector comercio, como sector no se puede tener una situación. Hay sectores que dentro del comercio que están en niveles de actividad similares a los del año pasado prepandemia, o sea, volvieron y no tuvieron durante el año pasado tampoco una baja tan fuerte. O sea, es el sector de alimentos, es el sector de supermercados. Entonces depende mucho de cada rubro. La situación no es de holgura en ninguno, porque tampoco era previo, ¿no? Eso es muy importante siempre tenerlo presente. ¿Dónde estábamos antes? Porque acá la imagen que me gusta a mí es la de la cortina metálica. Si cerramos la cortina metálica del comercio, queda todo igual adentro y ahora después la podemos abrir porque mejoraron las condiciones. Si estaba todo desordenado, va a estar desordenado. Si estaba todo en orden, va a estar en orden. Por lo tanto, ahora hay que aguantar. Yo creo que la imagen que yo quiero transmitir es que tenemos que aguantar la toma, pero que mañana va a estar todo igual si no hicimos algunos cambios que eran necesarios para que el país creciera. Este es un número internacional. Si uno agarra a los países que estaban mejor previo a la pandemia, en los que estaban creciendo a nivel mundial, son los que se espera que van a tener mejor desempeño este año y el año que viene, porque en el fondo, si las cosas no cambian, van a seguir estando como estaban previo a la pandemia o cuando se pueda recuperar la movilidad, obviamente con un lastre mucho peor de los que han quedado por el camino, que no son pocos, ¿no? Bueno, a este hombre que vamos a presentar a continuación lo quiero siempre en mi equipo, porque además es un gran motivador, es extraordinaria la capacidad que tiene de liderazgo Enrique Baliño de X a la N Partners, y de hecho me gustaría confirmar, yo sé que hay gente que odia las metáforas deportivas, pero supongamos Nos saturaron un poco, sí, esa un es la poco, verdad. eso es verdad, pero imaginemos que tenés que motivar a un equipo para que salte a la cancha, en este caso el equipo celeste, ¿no? De 3 millones de jugadores. ¿Cómo haces, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto, Viviana. Gracias por invitarme. Un saludo a todo el panel y a la audiencia. ¿Cómo motivar al equipo? Y mirá, la forma de motivarse es pensar que la única jugada que tenés para jugar es la próxima. Mirá para atrás solo para tomar impulso, pero el partido se juega de acá para adelante. Entonces, tenés que pensar siempre qué es lo que tenés que hacer. Y lo que tenés que hacer es la siguiente jugada. Y tenés que mirar también 3 o 4 jugadas para adelante, pero lo primero es que olvidate de la jugada anterior, jugar con la que viene. Y yo escuchaba atentamente la conversación que estaban teniendo y me venía a la cabeza, digo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Escuchaba al doctor hablar de, no sé, vacunémonos, ponete la mascarilla, está a 2 metros. Si te podés quedar en tu casa, quédate. O sea, a ver, esa es la próxima jugada, la que siempre fue, en realidad, pero parece que por algún motivo, que uno debe saber, viste, el equipo se distrajo, hablando en términos futbolísticos o deportivos, como vos decís, Daniel. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Es muy simple y requiere liderazgo personal. Liderazgo personal tiene que ver con la responsabilidad individual.
la responsabilidad individual es donde empieza el equipo. El equipo no empieza por ser solidario. Los equipos empiezan porque cada miembro del equipo cumple con su responsabilidad, entrega el resultado que tiene que entregar, deja todo en la cancha. Y además, es solidario, obviamente. ¿Quién va a cuestionar eso? Pero empieza por responsabilidad individual. Lo demás, vos no le podés pedir a lo demás lo que vos no haces. O no podés reclamar una cosa en la cual vos no contribuiste. Entonces, viste, esta imagen, a veces para salir de la metáfora deportiva, vos podés pensar en no sé, el capitán del barco que está entrando en una tormenta terrible y le dice a la tripulación, muchachos, esto está bravo, el capitán tiene que dar claridad, vamos para allá. Y por supuesto debe haber consultado a sus, supongo, contramaestres, no sé cómo será la organización ahí, pero todos los marineros agarran sus posiciones y dan lo mejor que tienen para entregar el resultado. Ninguno se va a la litera, al camarote, agarra un megáfono y empieza a gritarle cosas al marinero de enfrente o decir que la comida está mal o que el capitán no sabe nada. Claro, ahí claramente hay Hoy leí un tuit de no sé quién era, pero es una médica, dijo, che, vamos a ponernos la celeste, porque hay un solo enemigo acá. Eso creo que hay gente que no lo entendió todavía. Tiene un nombre y apellido, se llama COVID-19. Y los equipos se forjan cuando tienen un desafío común. Gonzalo Noya, uno de mis socios ahí en Ixarén, escribió un libro que se llama Algo más grande, el poder del equipo para lograr lo imposible. Y una de las cosas que muestra es cuando se forman realmente los equipos, cuando tienen un desafío que los apasiona y cuando tienen un propósito noble, grande. Entonces, viste, acá no sé cuál es la duda, pero tenemos uno clarito, uno solo, común a los 3 millones no sé cuántos que somos, que se llama COVID-19, punto. Y a ese le tenemos que ganar. Y ya sabemos, como nos han dicho durante todo un año, toda la ciencia y todo lo que quieran, ser responsable, hacer los deberes. Así que esa sería mi charla de vestuario. Exacto. Claro, ahí hay un punto, ¿no? También que no estamos en un momento más, estamos a un año, entonces, yendo también a su libro, que a mí me gusta mucho, No más pálidas, llega un punto que uno dice, no me tires más pálidas, ya no puedo más. Y en ese momento también es importante la comunicación, claramente, para lo que se le va a transmitir a los que están en el barco, al equipo. Por ahí faltó, en el último tiempo, planificar una estrategia más conjunta, más país. Por ahí de esto de, bueno, en el fondo necesitamos por más que ya sabemos lo que tenemos que hacer, necesitamos volver a recordar que tenemos que ir por ese enemigo todos juntos. Yo no sé, gracias por el comentario sobre el libro, Viviana. Yo no sé quién no sabe lo que tiene que hacer. Yo no puedo, por eso te digo otra vez, no sé qué pasó, estoy acá. ¿Por qué nos aflojamos? Podemos discutir. Pero la realidad es que estamos acá. Entonces, no tengo idea, yo no tengo ningún análisis, no puedo contestarte algo. Te digo, mira, pasó por esto. No sé si fue comunicación, no sé si hubo gente claramente, como en todos los colectivos de todas las sociedades, que en vez de ayudar tiraba piedras. Una cosa que vos decís, pero estamos todos mal. No puede ser, hay gente que... Bueno, pero eso pasa en todos los colectivos, en todas las sociedades. Un símbolo de madurez sería que eso no ocurriera. Y que de ahora para adelante, que son las jugadas que tenemos que hacer, hagamos los deberes. Cada uno en su lugar, lo que pueda hacer y con su alcance. No hay ninguna excusa, no hay ningún pretexto, no hay ninguna queja posible. Esto es lo que tenés que hacer. No, lo que pasa siempre, el viento en contra, ¿viste? A los jugadores de fútbol de otra época, ¿no? Y el viento era, la cancha estaba mal, el no sé qué, nos perjudicó, los planetas se alinearon. No es verdad. Punto. Estamos acá. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, yo me voy a vacunar. Cuando me pongan una hora, me puedan meter adentro, me vacuno. Y voy a usar eso, y voy a estar por Zoom todas las veces que pueda, y voy a estar lejos de la gente, no sé, ¿viste? No voy a ir a ningún lugar donde haya gente, porque no debo hacer eso. Es mi responsabilidad como individuo. Quique, ¿Me dejas hacer un comentario, Daniel, sobre el tema de la transformación que hablaba Munjo y
el teletrabajo, Sí. lo que está pasando. Bueno, esto es una tendencia mundial que hace rato que empezó hace mucho tiempo, pero se le dio un nombre, se llama Revolución 4.0 2011, hace 10 años. Se hablaba, cada uno hacía algo en sus organizaciones. El mundo cambió en estos... A ver, ¿viste? Había una cosa que era la conversación de quién era el responsable, de transformar digitalmente a la organización, de poner los robots, hacer las cosas, que si era el presidente de la compañía o era el gerente de tecnología, una cosa así, había una discusión así. Bueno, mientras todos estaban debatiendo eso, apareció uno que digitalizó todo lo más rápido posible y se llamó otra vez COVID-19 y lo hizo todo el mundo, 7 billones de personas en un par de meses. El mundo remoto llegó para instalarse de una manera caótica, pero se instaló. Nosotros, yo escuchaba recién a alguien decir que el tema del trabajo remoto, como bien indicaban allí, no fue un problema de tecnología. Y no lo es. Nosotros escribimos en XALAIN una guía se llama Un gran jugador de equipo remoto. Cuando la anunciamos, es una guía de 40 páginas con tips y recomendaciones de cómo hacer para poder ser un jugador de equipo remoto, cómo poder trabajar de forma remota. Basada en la acumulación de todo lo que se sabe y mucha experiencia nuestra, en fin, un montón consultamos un montón de gente y sacamos una guía. Cuando hicimos el anuncio de esa guía, lo notable, hubo 20 países. Hicimos una conferencia de 1 hora, 20 países. Y le pedimos que para poder inscribirse a la conferencia mandaran una pregunta, la peor. Nosotros le llamamos preguntas asesinas. Y ninguna pregunta, hubo más de 300 preguntas, ninguna pregunta tuvo que ver con tecnología. Tuvo que ver con adaptarse. Toda la parte humana, ¿entendés? Cómo sigo conectado emocionalmente, cómo cómo sigo enchufado, porque somos seres de relación. Claro. Entonces, esto transformó completamente el trabajo, entre otras cosas. Quique, y eso quería subrayarlo. Bien, queremos agradecerte aquí y además que quede como picando la pelota, para seguir con aquello de las metáforas, para el próximo tramo. Porque también hay quienes advierten que la llegada del trabajo a distancia, del trabajo a remoto, del teletrabajo, lo que ha generado en mucha gente es una carga adicional de estrés. Y que resulta que aquello que parecía cómodo, porque estabas en pantuflas en tu casa, terminó siendo un calvario. ¿Vos qué opinás de eso? En 30 segundos, porque me tengo que ir a la pausa. Vale. Bueno, vamos a volver con Quique. Bueno, volvemos entonces. No, pero es eso, ¿no? No hay pausa. No, quiero que me des tu comentario ahora, voy a la pausa y después vengo con Verónica Morini y el panel. Dame ahora tu clave para eso. Ok, yo escuchaba a Verónica hablar del manejo del estrés. El problema no es el estrés, es el manejo del estrés. Es cómo lidiamos con el estrés. Poco, chico, grande, mediano, no sé, pero vos podés lidiar. Tenés que lidiar con el estrés. ¿Qué estrés vas a tener? Entonces, primero enfrentar la realidad tal cual es, que la escuché decir muy bien. No la edulcore, la realidad es esta. Y te puede no gustarte, pero esa es la realidad. Y es importante entender y romper las creencias y los paradigmas que tenemos todos los seres humanos, que lo vamos creando a través del tiempo. Son creencias radicales, que son como carreteras en el cerebro, que son de alta velocidad, porque el cerebro tiene que andar rápido, entonces es perezoso, no quiere gastar mucha energía, porque se consume más energía. Y entonces el tema es cómo lidiar con el estrés. Definitivamente, en las condiciones en que nos fuimos a trabajar en forma remota, con los chiquilines caminándote por arriba, en algunos casos, en lugares pequeños donde no tenías un lugar donde estar, no eran las mejores. Confinado es lo peor que te puede pasar hacer trabajo remoto. Es más, en el mundo, el trabajo remoto, que existe hace mucho tiempo, yo fui remoto hace como 20 años, o sea, trabajé mucho remoto, es una de las cosas más maravillosas desde el punto de vista de la autonomía, de poder ordenarte tú de alguna manera para entregar los resultados que tenés que entregar en los tiempos que vos querés. Pero claro, en una manera planificada y ordenada. El 13 de marzo del año pasado, más o menos ahí, ya no me acuerdo si fue ese día o 2 días después, nos tuvimos que ir como pudimos. Muchos centros de cómputo empezaron a tirar las computadoras a las casas y arréglense como puedan. Eso es una manera de hacerlo. Hay que hacer un programa. Hoy en día, a tu pregunta,
Hoy en día hay muchas organizaciones repensando sus edificios, su organización, su estructura, cómo van a hacer esto. Nosotros estamos ayudando a esas organizaciones en esta transformación digital para poder ayudarlos a conectar las cosas de ser remoto en forma profesional. Notable. Muchas gracias, Quique, querido. Enrique Baliño de XLN Partners también estuvo participando de este panel especial. Nos vamos a una pausa y seguimos con más Todas las Voces. Hay mucho para hablar todavía porque también planteamos el tema de la reinfección, las nuevas cepas. Hay muchas cuestiones que están jugando en este momento epidemiológico que tenemos aquí en el país y también las medidas que se pueden venir mañana luego del Consejo de Ministros. Bueno, cuando todos hablábamos aquí de la revolución de las máquinas, apareció Nacho Munzo con un extraordinario libro que se llama La revolución de los humanos, que tiene que ver mucho con esto del trabajo del futuro, Nacho, del teletrabajo, ¿no? Tiene que ver con esto. Y tiene que ver con la pandemia porque lo aceleró. Claro. Es algo que venimos hablando hace mucho tiempo y repito, vamos a seguir hablando por muchos años más porque cuando uno piensa en el futuro del trabajo, por lo menos lo que hacemos nosotros, es pensar en una agenda de reformas que hay por delante. Entre ellas, el trabajo a distancia, el teletrabajo, ni que hablar la formación, la educación, todas reformas que el Uruguay ha discute, pero que tenemos que darle sentido de urgencia. Sentido de urgencia y reglas muy claras, ¿no? Sentido de urgencia, eso para mí es clave. O sea, acá hay un dato que yo cuando veo que se está hablando ahora de las clases, que tenemos que tener todos los uruguayos presentes. Ahora cuando arrancaron las clases, para dar un ejemplo, primer año de liceo, el 70% de los uruguayos que arrancaron primer año de liceo, arrancaron en instituciones que sabemos todos que no están dando un producto a la altura de las necesidades, porque es un mismo programa de hace muchos años, liceos tradicionales, ciclo básico tradicional, 7 de cada 10 están yendo ahí, lo sabe la ANEP, lo saben los sindicatos, lo saben los especialistas, lo saben los padres y lo saben ellos, que lo que están recibiendo no está a la altura de lo que se necesita. ¿Y qué hacemos? Como uruguayos nos tenemos que preguntar todos, porque esto lo repetimos, y a mí realmente me genera una enorme desilusión y preocupación de ver que repetimos lo mismo, pero que estamos mandando a las nuevas generaciones al futuro del trabajo, que es una guerra, digámosle, con un tenedor en la mano. Así estamos como estamos formando las nuevas generaciones y no tenemos sentido de urgencia. Es que ya planteaste otra reforma, además de las que ya habías mencionado. Pero yo la planteé yo, la reforma que se habló durante toda la campaña electoral que hay que implementar en algún momento. Claro, el punto es que tuvimos un 2020 que nos dejó peor de lo que estábamos, que ya estábamos muy mal y bueno, por lo menos las urgencias, como vos decís, en esta primera etapa estuvieron en reformar el gobierno de la educación, que no es lo que le llega al aula a los chiquilines, ¿no? Claro. ¿Llega al consultorio mucha queja por el teletrabajo, Verónica? Sí, muchísima. En realidad, personalmente teletrabajo desde el 2004 y tenía que explicar lo que era, porque no entendían cómo podía teletrabajaba para Argentina en ese momento. Sí, vienen las quejas. Yo les digo, bueno, la queja debilita, vamos a dar vuelta a esto y pensar qué cosas podemos ver en positivo, como que la calidad de vida laboral puede ser otra si estás en tu casa y si te organizás bien, respetar los horarios. Yo les recomiendo vestirse para ir a trabajar al Zoom, claro. Que realmente... te cambia, obviamente. Arrancás muchas mucho veces mejor. los pequeños tips que damos parecen como superficiales o poco efectivos o son hasta de sentido común, pero realmente nada, como practicarlos para ver los resultados, ¿no? Entonces, bueno, marcar los horarios, porque uno de los problemas es que se extiende el horario de trabajo porque sigo trabajando más en mi casa. Y nos quejamos de la rutina, pero en verdad la necesitamos también, ¿no? La rutina nos ordena. Claro. La rutina nos ordena y la extrañamos cuando no la tenemos. Así que sí, el teletrabajo, aprender a decir que no, aceptar. También hay otro tema, porque como estoy todo el tiempo en casa, no solamente tengo las llamadas que me ingresan por trabajo, sino todos los demás que saben que estoy disponible. Entonces, en realidad, tengo mucho más contacto por trabajo que el que suelo tener cuando estoy en la oficina. Entonces, aprender a decir que no a lo que es importante, priorizar, tener una agenda como si estuviera en un día normal de trabajo. Bien. Perdón. Quería preguntarle a Santiago sobre el tema de la reinfección, ¿no? Que ha sido un tema que se puso ahora sobre la mesa. ¿Qué sabemos al día de hoy de este tema? Porque, bueno, en cierta medida es un poco esto de más pálidas, ¿no? O sea, cuando sentimos que vamos dando algunos pasitos, aparecen casos de reinfección, aparecen cepas más complicadas como la P1, la brasilera, la famosa esta de Manaus. ¿Qué sabemos de estos temas al día de hoy?
Bueno, primero, Viviana, un contexto más general. Los virus respiratorios en general reinfectan. Normalmente la inmunidad que generan los virus respiratorios no es de muy larga duración, entonces es frecuente encontrar reinfecciones. Lo que no es frecuente es encontrar reinfecciones en un periodo de 6-8 meses, ¿sí? Que es como se ha visto en los datos reportados. Lo otro interesante es que uno, para definir reinfección, tiene que comparar la secuencia genética de los virus y que sean distintas para uno decir, bueno, es una reinfección. Me infecté con una variante una vez y después con otra. Porque de hecho se han reportado casos de persistencia de carga viral del genoma que se sigue detectando y no necesariamente implica una reinfección. Como resumen, las reinfecciones hoy a nivel global son marginales la cantidad que hay. En Uruguay hay en estudio 14 en más de 10.000 o más de 70.000 casos reportados en Uruguay. Entonces es marginal la cantidad de reinfecciones con variantes que circulan hoy en Uruguay. Si nos vamos a la P1, en Manaos, que es una de las variantes de preocupación a nivel global, una de las 3 hasta hoy, Manaos tuvo una primera ola de COVID-19 muy importante, incluso se sospecha que ya tiene inmunidad de rebaño, ¿sí? Sin embargo, a partir de noviembre empezó una segunda ola asociada a esta variante P1 y se vio que mucha gente se infectaba de vuelta. No está muy claro si esta variante P1 es capaz de reinfectar a personas que ya tenían inmunidad previa natural. Eso lo cierto es que no está muy claro. Hasta ayer había 4 reportes de reinfección con la variante P1, ¿sí? No hay más que eso. Sí hay mucha sospecha de reinfección de personas que vuelven a dar positivo. ¿Y por qué preocupa acá en Uruguay? ¿Es por su rápida transmisión? ¿Por qué le está generando hoy una preocupación a la comunidad científica? ¿La variante P1? Sí. La variante P1 es una de las tantas variantes que Brasil ha tenido, lo que Brasil se lo ha denominado es el laboratorio natural. ¿Por qué? Por la inmensa transmisión comunitaria que ha tenido, sin medidas de restricción. Eso ha favorecido la emergencia de nuevas variantes, de muchas que han emergido. 2 de ellas, P1 y P2, son de importancia. La P1 tiene una altísima transmisibilidad, ¿sí? Hasta 3 veces más es lo que se estima que la variante original. Entonces eso complica muchísimo el seguimiento de los casos. Uruguay hasta ahora no ha reportado la P1, pero de todas las variantes que han ingresado de Brasil a Uruguay, es la única que falta ingresar. Es una cuestión de tiempo y por eso es importante acelerar la vacunación, sobre todo a nivel de frontera. Tanto Oxford como Pfizer han demostrado en estudios recientes que seguirían siendo efectivas contra la variante P1. Es un dato muy importante, esperable, porque la inmunidad tiene diversos actores que se complementan para otorgar esa inmunidad, pero es esperable, pero aún así es altamente favorable. Porque una de las dudas que existe es la vinculada a esa canasta de vacunas. ¿Para qué me voy a dar esta si de repente la mutación, la variación después hace que me enferme otra vez y que esta vacuna no sirva, ¿no? De todas maneras, hasta ahora no hay ninguna variante que escape completamente la vacunación. Se ve reducción de la eficacia. Esto implica que no se va a desarrollar un caso grave de COVID-19. Eso implica una reducción, pero no una eficacia nula contra esas variantes. Hasta hoy no hay ninguna variante que escape la vacunación. Qué gran privilegio tenerte otra vez, Santiago. Muchas gracias. Doctora Morín también, muchas gracias. Nacho, ¿querías hacer un apunte ahí en el cierre? Sí, que va en línea con lo que decía Enrique Baliño reciente, que hay un enemigo común que es el COVID. También el día después, el post-COVID, vamos a tener una agenda común que está presente. Nosotros hablamos con dirigentes de todos los partidos. Hay conciencia de que hay cosas que el país tiene que hacer, tanto en materia social como en materia económica. Por lo tanto, ojalá se pueda dar las bases para este factor común que tenemos todos, pueda propiciar los cambios que el país necesita. Gracias, Nacho, también a ti, Ignacio Muncho de Ceres, y también a Enrique Baliño y a Ale de Barbieri, que estuvieron vía Zoom. Nos vamos hasta el lunes. Nos vamos hasta el lunes. Cuídense y si pueden, vacúnense.